es un poco complejo, pero bueno, todos entendemos esa parte. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los que están hoy conectados. Tenemos 58 familias conectadas. Quiero darle gracias a Dios porque este tiempo de cuarentena y lo que ha sucedido después de la cuarentena, y es que sabemos que las iglesias de ninguna denominación se pueden reunir, ¿sí? Sabemos que tenemos limitaciones y esto cambió todo, pero yo siento en mi corazón que lo cambió para bien, porque de alguna manera muchos en algún momento nos acostumbramos a relacionarnos con el Señor a través de la iglesia, pero como institución, a través de la iglesia, pero como ir al colegio, como ir a la universidad, ¿sí? Como ir allá para que sienta un descanso en mi alma. Y eso es un error porque el relacionamiento con el Señor es un relacionamiento íntimo y personal con Él. Y el congregarnos, como lo hacíamos antes, hace parte de lo que es la vida en Él. Sí, pero cuando leemos la Escritura y leemos Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que no era el modelo que tenemos ahora, sino que decían que todos partían el pan y comían, y que la abundancia de los unos suplía las necesidades de los otros. Era una iglesia relacional, era una iglesia donde el amor de cada uno, de cada miembro por el Señor se veía reflejado en la coinonía de los hermanos y de las familias. Y eso, de alguna manera, ha tenido que ser restaurado o ha tenido que ser puesto en prueba en nuestras casas. No sé si han visto las noticias que hay muchas casas donde se ha aumentado la violencia, donde se ha aumentado el estrés, donde se ha aumentado la rebeldía, ¿sí? Pero yo creo que esto también es una prueba para que nosotros sepamos qué tipo de relacionamiento tenemos que tener con el Señor. Y pensando en eso y también en la palabra que nos dio nuestra amada pastora Liliana del conocimiento del Señor, ayer me invitaron a la iglesia de Pereira a enseñar. Y ayer enseñé en la noche con los hermanos de Pereira. Y cuando terminé de enseñar sentí que el Señor quería compartir esa misma palabra con ustedes. Yo tenía pensado y había estudiado una palabra que era de la gracia. Sentía que era lo que debía enseñar, pero ayer cuando terminé de enseñar en Pereira me di cuenta que esta palabra que el Señor nos ministró el día de ayer en la noche también es para nosotros, para la congregación de UGA, los hermanos que están en Miami, los que están en otras ciudades de Colombia, los que están en Madrid, en cualquier parte que esté conectado. Siento que esta palabra que el Señor trae el día de hoy es un fundamento que nos va a dar una base para el relacionamiento con Dios y para entender un poco de dónde parte la iglesia en cuanto a lo que el Señor plantea. Y quiero empezar diciéndoles que nuestro relacionamiento principal con el Señor no es por medio del hacer, ni es por medio del templo, ni es por medio de que seamos buenos, ni es por medio de nuestras acciones, ni siquiera es por medio del dolor. Nuestro primer relacionamiento y nuestra parte fundamental para el conocimiento del Señor y para el relacionamiento con Él es que nos relacionamos con Él como hijos. Ese es nuestro primer relacionamiento. Cuando nuestros hijos nacen, nosotros tenemos un vínculo con ellos de padres cuidándolos, enseñándoles a hablar. Y ese es el primer relacionamiento. Es un relacionamiento que se plantea desde lo que es ser hijos. Y yo quiero esta mañana poder adentrarnos en la palabra y poder entender un poco más ese relacionamiento, porque para poder entender el relacionamiento desde lo que es ser hijos, tenemos que tener una claridad absoluta. Hay un micrófono abierto. Tendríamos que tener una claridad absoluta de lo que es ser.
o de lo que es tener un padre. ¿Sí? Para poder entender por qué el relacionamiento con Dios tiene como base ser hijos. Tenemos que verlo a la luz de la palabra, pero también tenemos que tener algo claro. ¿Sabemos qué es tener un padre? ¿Sabemos cómo se comporta un padre? Al no saber qué es un padre, entonces nos comportamos como hijos, pero bajo la concepción que tenemos nosotros, que es la familia. Y el problema es que sin padre no hay familia. ¿Sí? Sin padre no hay familia. Denme un segundo. Entonces, si nosotros podemos entender eso, ¿Ya? Gracias. podemos relacionarnos. Hay otro micrófono abierto, creo que es el de María Daisy. Podemos entender claramente, iglesia, cuál es nuestra posición, pero lo más lindo de todo, ¿qué es tener un padre? Porque miren, yo personalmente se volvió a abrir otro micrófono. Yo personalmente quiero compartirles que yo tuve un padre proveedor, mi padre fue muy proveedor, o sea, nunca me decía no hay, nunca, mi padre nunca me llegó a decir eso. Mi padre era muy responsable, mi padre era muy trabajador, mi padre nunca pudo decir que faltó algo en la casa, al contrario, siempre mi padre hacía las cosas abundantemente, mi padre era dador alegre, llegaba alguien a la casa, así le tocara dar su comida, la daba, me enseñó lo que era la responsabilidad a través de la vida de él. Pero ¿qué no aprendí de mi padre? Mi padre nunca se relacionó conmigo desde lo que yo era, él se relacionó conmigo desde lo que él era, o sea, él se relacionó conmigo desde lo que era malo y de lo que era bueno. Y me decía, usted tiene que ser responsable, usted no tiene que mentir. Entonces, tuvimos un relacionamiento desde el hacer, pero jamás tuvimos un relacionamiento desde lo que era un hijo y un padre. O sea, él nunca se sentó conmigo a decirme, hijo, ¿tú qué piensas? Él nunca se sentó conmigo a decirme, ¿tú qué quieres ser cuando estés grande? Él nunca se sentó conmigo a decirme, hijo, a ti qué color, ¿cuál es tu color favorito? Nunca me dijo, hijo, ¿qué estás haciendo? Yo quiero hacer eso contigo, ¿qué estás jugando? Nunca dijo, hijo, saquemos este balón y juguemos fútbol. Ahora, yo no lo culpo, pero tampoco puedo dejar de enseñar lo que es ser un padre. Y este relacionamiento que tuve con mi padre me dio muchas cosas, pero también tuve muchos faltantes, porque recuerdo una vez, yo tenía el cabello como mi hijo Ian, no sé si la mayoría conocen a Ian, Ian tiene el cabello largo, yo tenía el cabello así como él, y lo tuve así desde los 4 o 5 años hasta los 12 o 13 años. Y nunca se me olvida que un día decidí cambiar de peinado a los 13 años y llegué con el cabello corto así como lo tengo ahora y mi papá me miró y me dijo, ahora sí parece un hombre. Y nunca se me olvida porque yo dije, pero mi papá, ¿por qué nunca me preguntó por qué me gustaba el pelo así? ¿O por qué no me dijo, hijo, por qué no te cortas el pelo? No me dio un consejo de padre, sino que simplemente lo que obtuve de él fue lo que a él le parecía correcto o incorrecto. Recibí su amor, sí, pero ¿por qué mi padre no me alcanzó a dar todo lo que es un padre? Porque mi padre no tuvo padre. Yo por lo menos tuve uno que fue dador, pero mi padre no tuvo el apellido de su padre, sino que tiene el apellido de su madre, el Prado. Yo me llamo Felipe Prado, es porque el apellido Prado, que es Francisco Prado, se llamaba mi padre, es porque así se llamaba su mamá. Entonces, ahora conociendo del Señor, dije, uff, antes mi papá me dio mucho. Pero escudriñando la palabra, entendí lo que era un padre, porque miren, si yo me relaciono con Dios por lo que es un padre, yo puedo tener esa intimidad y esa base para poder relacionarme con otros y para poder ser un padre para Ian y para Jael, mis hijos. Y yo quiero compartir hoy a través de la palabra un versículo para que veamos que
independientemente cómo sea el comportamiento de un hijo, un padre siempre es igual. Y les pido el favor de que vamos a la palabra a Lucas 15:25. Esperemos un momento que todos estén ahí. ¿Ya estamos allí? Hágame así. Ok. Vamos a leerlo ¿Desde dónde? todo. Vamos a leerlo primero corrido todo para contextualizarnos. ¿Desde acá? No, desde el 25. ¿Del 25 al 32? Uh-huh. Ok. Dice la palabra. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Ahí, paremos un momento ahí, vamos por partes porque entiendo que hay muchas personas que de pronto no conocen la historia. Esta es la parte que casi nadie habla del hijo pródigo. Para los que conocen la historia del hijo pródigo fue aquel que le pidió la herencia a su padre. El versículo arranca en el 11, si no estoy mal. Sí. En el 11 él le pide la herencia a su padre y se va y se la gasta. ¿Sí? Porque piensa que él no necesita de su padre. Entonces todos conocemos la parte de la historia del hijo pródigo que se va, se la gasta y luego un día llega y dice, no, yo mejor me voy para la casa de mi papá porque los siervos de él comen mejor que yo y que él me haga un siervo y yo le trabajo y me alimente porque yo cometí un error. Entonces todos conocemos esa parte de la historia, ¿sí? De lo que le pasó al hijo pródigo, pero hay una parte muy importante y creo yo que es una parte fundamental y es del hijo que estaba en casa. Y vamos a ver desde esa perspectiva lo que es no saber que es un padre, lo que es no poder vincular esa realidad al relacionamiento, porque lo que vamos a leer es dos tipos de relacionamiento. El del hijo pródigo, que sabemos que le dijo a papá, páseme la herencia, y fue directo y cogió y se la gastó. Y un día dijo, no, yo me regreso para la casa de mi papá a que me trate como uno de sus obreros y me alimente porque yo estoy aquí pasándola muy mal. Entonces, el hijo que se quedó en casa, dice en el verso 25 que ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Trabajando. En el campo. En el hacer. Exactamente. ¿Sabe dónde estaba? Estaba en las obras, en el hacer. Él estaba por allá trabajando. ¿Por qué? Porque él estaba ganándose la aprobación de su papá. Yo trabajo muy bien, yo trabajo muy duro, idealizando que ese trabajo duro le iba a ser merecedor de algo. Y sigamos leyendo para poder que empecemos a entrar en materia. En el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ay. Miren, iglesia, en este verso se relata la realidad de muchos de nosotros. Porque miren, en el 28 dice que se enojó. ¿Y por qué se enojó? ¿Ustedes saben por qué se enojó? Se enojó porque él tenía un sistema de justicia humano que creía que porque si lo hacía bien le iba bien y si lo hacía mal le iba mal, pero no tenía el tipo de relacionamiento que es de un hijo a un padre.
Se enojó porque lo que él pensó es que lo que su hermano merecía era una muenda, una pela. Lo que su hermano merecía era que sufriera. Se enojó porque no conocía el corazón de un padre. Se enojó porque él estaba tan enceguecido en esforzarse para agradar al padre, y hacer las cosas bien, que cuando llegó a ese momento dijo, ¿cómo así que este viene, pide la herencia y mi papá lo va a recibir así? Por eso se enojó, pero ¿saben que viene algo muy revelador? Viene la verdad que hay en su corazón. Este momento que les voy a leer es idéntico, iglesia, y yo quiero que usted lo traslade a su vida a ver en qué punto está usted. Este momento que voy a relatar es idéntico al momento cuando el hijo pródigo le dijo al papá, ¿sabe qué, papá? Páseme mi herencia, que yo no lo necesito usted y me voy. El hijo pródigo tuvo la valentía y tenía la capacidad de saber cómo relacionarse con su padre, que le dijo su verdad. Páseme la herencia que me voy. El hijo que se quedó, ¿saben cuál era la realidad? Esta. Más, verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás. Ahí estaba la realidad de él. Yo te sirvo y te obedezco, te sirvo y te obedezco. ¿Saben por qué? Porque él creyó que sirviendo y obedeciendo iba a ganar la aprobación del Padre, sin saber que él no necesitaba de eso para ganar la aprobación del Padre. Simplemente el servicio y la obediencia están por debajo. El servicio y la obediencia son importantes, iglesia, pero no están por encima de lo que es ser un hijo. ¿Sí? Él no tenía que servirle años para decirle, para que el papá dijera, ay, me ha servido, le voy a regalar un cabrito. No, él tenía que ir a decirle, papá, este sábado puede regalarme un cabrito que voy a hacer una reunión con mis amigos. ¿Saben qué le hubiera dicho el papá? Si él supiera cómo era un papá, le hubiera dicho, hijo, ¿cuál cabrito? Vaya por él. Empleado, tráigame el becerro más gordo que haya y déselo a mi hijo y a los amigos de él. Pero como él no tenía esa claridad, él dijo, pero papá, tantos años te he servido y te he obedecido. Y dice la palabra, y jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Saben por qué? Porque el hijo que se quedó en casa, ahí, en ese punto, tenía la misma ceguera del hijo que se fue. Ninguno de los dos sabían que la verdadera bendición estaba en compartir con papá, en ser transparentes con papá. Y aquí en este punto, donde el hijo le dice, he aquí tantos años te sirvo y habiéndote obedecido, es donde entra lo que le llamamos el hombre carnal religioso o el impostor que hay en mí. Porque el hombre carnal religioso o el impostor que hay en mí es el que dice, yo oro, yo ayuno, yo adoro, yo voy todos los domingos a la iglesia, pero no tiene un relacionamiento con el Padre. ¿Saben por qué? Porque miren, iglesia, ¿ustedes creen que al Padre le interesa galardonarlo cuando se porta bien y condenarlo cuando se porta mal? No, iglesia. El Padre no funciona así. Le voy a explicar por qué. Porque miren lo que dice acá en la palabra. Vamos a seguir leyendo para ir hacia allá. Verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Miren lo delicado del hombre carnal religioso o el de usted y yo creer que tenemos que hacer para poder ganar la aprobación. ¿Y sabe qué es lo único que debemos hacer? Hacer lo que hizo el hijo pródigo. Y aquí hay una parte fundamental para que usted no vaya a malinterpretar esta prédica. El hijo pródigo tuvo que recorrer el camino desde el pueblo donde se fue a malgastar todo lo que había hecho y venir al padre a decir, papá, me equivoqué. Eso lo hizo y ahí recibió algo que se llama gracia, que luego les enseñaré, que es el amor de un padre realmente. Pero cuando usted y yo tenemos esta actitud, mentí, miré a esta mujer incorrectamente,
tengo rabia, tengo ira, tengo envidia, murmuré, y usted dice, Señor, no, yo puedo salir de esto sin recorrer el camino que recorrió el hijo pródigo hasta la puerta de papá, donde usted llega y dice, pastor, mira que estoy teniendo un problema de mentira, estoy mintiendo para justificarme. Pastor, mira que tengo un problema de autosuficiencia, yo creo que yo sé más que los demás. Pastor, mira qué me está pasando. Cuando escucho las prédicas digo, eso ya lo han enseñado. Y siento que eso no baja mi espíritu, que queda mi mente. Cuando usted confiesa, empieza a tomar el camino de arrepentimiento que tomó el hijo pródigo para ahora sí relacionarse con su padre. Les voy a explicar por qué. Porque el pecado, como lo vimos en la prédica de lo que es el pecado, divide, distancia. El pecado nos aleja del Señor y para nosotros acortar esa distancia y no sufrir lo que es esa lejanía con Dios, tenemos que recorrer ese camino. Y si usted no lo recorre, le va a pasar lo que le pasó al hijo mayor y es esto. Miren lo que dice. Ha consumido tus bienes con rameras. ¿Ustedes saben qué estaba haciendo él ahí? Murmurando. ¿Él cómo sabía eso? Si en ese tiempo no había Facebook para ver las fotos que estaba con las rameras, ni había WhatsApp para que le mandaran las imágenes. ¿Él por qué estaba diciendo eso? ¿Saben por qué? Porque él necesitaba tirarle al papá un argumento suficiente para que el papá dijera, es verdad, ¿cómo le voy a hacer fiesta a este que fue y se gastó la plata con rameras? Le voy a dar es una pela. Pero ¿saben qué es lo que él no conocía? Él no conocía que era un padre. Por eso nunca le quiso decir, papá, quiero que me regales una cabrita para comerme con mis amigos. Papá, dame algo de dinero porque hoy quiero ir a gastármelo en comida. ¿Por qué? Porque no había una libertad en la relación con el Padre. Lo único que había era un servicio y una obediencia. Y el servicio y la obediencia llegan en amor cuando usted conoce lo que es un padre y se relaciona con él como padre. Y esto es muy importante, iglesia. ¿Saben por qué? Porque yo que recibo muchísimas consejerías, muchísimas sanidades, muchísimas, yo veo que hay un común denominador en las personas, en nosotros. Y el común denominador que hay en nosotros es que nosotros siempre nos esforzamos por crear una buena apariencia, que la gente vea que estamos peleando, que vamos a orar, que el pastor vea que estamos bien. Y hay una apariencia, pero el problema es que dentro de nosotros el hombre carnal religioso se quiere alojar en el alma y se puede levantar el impostor que hay en mí. El impostor que hay en mí llega y dice, no, yo estoy bien. El impostor que hay en mí ora. El impostor que hay en mí ayuna 40 días. El impostor que hay en mí hace un mundo de cosas para agradar la aprobación del Señor. Y yo no estoy diciendo que esto sea malo. Estoy diciendo que solamente la aprobación de Dios nos la ganamos por un favor que se llama gracia y es un regalo. Y se los voy a explicar de otra manera. Usted no puede hacer nada, pero nada tan bueno, ni hacer un estudio teológico, ni aprenderse la Biblia, ni estudiarla 100 veces, ni hacer un ayuno de 40 días, ni hacer una oración de 3 horas diarias. Usted no puede hacer nada tan bueno para que Dios lo ame más. Él lo ama. Y usted no puede haber hecho algo tan malo, así sea el pecado más pecado, así sea que se va y se gaste la plata de su papá, así sea en rameras como la murmuración de su hermano, así sea que entierre a su papá vivo pidiéndole la herencia. Usted no va a poder hacer nada tan malo para que su papá lo ame menos. Él lo ama. O sea que si no podemos hacer nada tan bueno para que nos ame más, ni algo tan malo para que nos ame menos. ¿Qué quiere decir eso? Que la paternidad se sale del árbol del bien y del mal y se arraiga en el árbol de la vida que se fundamenta en el amor. Ese amor es el que nos hace conocer el tipo de relacionamiento entre un padre y un hijo. Porque mire, iglesia, ¿saben qué quería hacer el hijo mayor que se quedó en casa cuando les puso al padre que él se había ido con rameras? Quiso tener el monopolio y le voy a decir, usted y yo a veces queremos tener el monopolio, pero Señor, este que no ora, ¿por qué le das esto? Envidia le llega al impostor que hay en mí. Pero Señor, si yo dejé esto y usted no lo ha dejado, ¿por qué le llega? Monopolio. El problema de este hombre que se queda en casa, que se mueve bajo el espíritu del hombre carnal religioso, es que siempre va a querer tener el monopolio. ¿Sabe por qué?
porque siempre va a querer que por obedecer, como dice él en el verso 29, o por servir, tiene el control. O sea, es lo que le quiso decir, pero papá, yo te sirvo y yo te obedezco, entonces lo que mereces es esto. ¿Y quién dijo eso? Es que usted no va a tener el monopolio porque sirva y obedezca, ¿sí? Usted simplemente me dice a mí y yo como padre le entrego lo que sé que le conviene. Iglesia, hay que tener mucho cuidado porque el hombre carnal religioso o el impostor que hay en mí va a querer tener el monopolio. ¿Y saben cómo? Con argumentos. El hombre carnal religioso o el impostor que hay en mí llega y dice, esa prédica tuvo un error doctrinal. Esa prédica tal cosa. Eso que dijo este no es. ¿Saben por qué? Porque no alcanza a pasar al espíritu, en la instancia donde el espíritu, donde Dios se magnifica y se glorifica aún en los errores. Porque el hombre carnal religioso y el impostor en mí siempre quiere una explicación, cuando Dios no quiere que tú quieras una explicación y valga la redundancia. El Señor quiere que creas por fe. ¿Ven la diferencia? El hombre carnal religioso le dice, Señor, ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Señor, ¿por qué mi familiar se muere? Porque quiere una explicación, porque cree que porque sirve y obedece, tiene el derecho a monopolizar y a exigir. Y algunos hijos cometen este pecado con sus padres terrenales. Creen que pueden monopolizar la voluntad del Padre y no disfrutan de su amor y crean una relación estructural sobre el hombre carnal religioso de monopolio y creen que porque el Padre los deja monopolizar, entonces les ama. Error, no conocen el amor del Padre. Y este hombre que sirvió tantos años no conocía el amor del Padre. ¿Saben por qué? Porque nunca se relacionó para que el amor del Padre se manifestara. Nunca le dijo, papá, una vaquita. Y papá le hubiera dicho, ¿cuál vaquita? Vaya a coger esa gigante que está allá. Entonces no entendió, ay, ¿cómo así? Entonces no es por resultados, es porque el padre un día me dice sí, otro día me dice, no, hijo, eso te va a tocar después. Y empezamos a entender un relacionamiento para que la obediencia y el servicio esté en esa base y no esté en la base del impostor que no quiere que lo descubran. Porque el impostor no quiere ser descubierto y entonces muestra al hombre religioso para que digan, este es del Señor. Y el mejor ejemplo de eso es el libro de Job. Y ya lo he enseñado muchas veces. Todo el mundo creía que Job era un hombre bueno, recto y ante los ojos de Dios. Y ese era el impostor que había en él. Ese era el hombre carnal religioso. Al punto que Satanás se tragó el cuento y le dijo a Dios, no, Dios, yo no puedo tocar a Job porque Job es un hombre recto y bueno ante los ojos tuyos. Y Dios como padre le dice, tócalo, pero no le quites la vida. ¿Saben por qué? Porque Dios quería liberar a Job del impostor que había en él. Al punto que en el verso 40 y pico leemos que Job dice, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Está diciéndole, yo no te conocía a ti como padre, pero ahora después de todo esto que ha pasado en mi vida, mis ojos te ven. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Un relacionamiento que sea diferente. Y sigamos leyendo. Verso 31. Después de que el hijo que quedó en casa muestra su monopolio, después de que muestra toda la sed de poder que tenía y de justicia humana, ¿sí? Y que se queja y que se le revela su envidia. Mire lo que hace este impostor que hay en mí y este hombre carnal religioso. Monopolio, queja, envidia, murmuración. ¿Saben qué? Estaba lejos del Padre. Estaba solamente persiguiendo la aprobación, pero no recibiendo el amor del Padre. Y yo le pido, iglesia, que usted vaya a esa área donde usted hace y hace y hace y se siente desaprobado y no le cuenta eso a nadie porque le da vergüenza, porque eso le crearía agrandar la desaprobación y se sentiría usted como un pecador. Pecadores somos y ya lo hemos visto en muchas prédicas, ¿sí? Y cada situación de dolor que usted esté viendo, que esté viviendo y que le esté doliendo, puede ser ese motivo que llevó al hijo pródigo a volver a casa para poder encontrarse con el Padre. Esa es la base de toda relación en el Señor. Porque mire, iglesia, hay una canción que me gusta mucho, creo que es de Dani Berríos, que dice, Señor, yo quiero ser como tú,
porque Él quiere ser como yo. Y usted, padre y madre, si el hijo no encuentra el modelo de lo que es ser padres correcto, su hijo va a sufrir, como sufrí yo en el testimonio que les conté. Y no es darles mucho, ni tampoco no darles nada. Es poder conocer al padre en el relacionamiento para que cuando mi hijo quiera ser como yo, tu hijo pueda ser como él. Pero eso es lo que está encontrando nuestros hijos. Está encontrando un padre que ama a su esposa. Está encontrando un padre que no ve lo incorrecto, un padre que no oculta ni miente, sino que se desnuda y tiene la humildad de decir, me equivoqué y ando en esto, porque quiere volver a brazos del Padre. Y dice en el verso 31, entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Y qué? Leámoslo todos juntos, verso 31. Entonces le dijo, mire, cuando el impostor que hay en mí fue revelado, pero yo te obedezco y te sirvo. Pero este que se fue con las prostitutas, ahí, en su boca confesó. Miren lo importante de confesar. Ahí llega la revelación del Padre. Ahí llega la revelación de un Padre. Ahí llega la revelación de un Padre diferente. Miren lo que dice. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. Número uno de la respuesta del Padre. Hijo, lo más valioso no es lo que tú sirvas, ni lo que tú hagas. Lo más valioso es que tú siempre estás conmigo. Así lo hagas bien o lo hagas mal. Número uno para el fundamento. Hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas, ¿qué? Leámoslo todo. Y todas mis cosas son, leámoslo, no los veo leyendo. No están leyendo. Cuando uno lee y escucha, memoriza más fácil. Miren, hijo, tú siempre estás conmigo. Todas mis Y cosas. leámoslo. ¿Y qué? Todas mis Y cosas. todas las cosas son tuyas. Todas mis cosas. Ahí, ¿saben qué se crea ahí? Ahí se rompe la creencia de que hay que hacer mucho para crear un vínculo de un padre a un hijo. ¿Sí? Un padre espera que su hijo se relacione con él desde la relación verdadera y es en una relación en amor. Cuando mi hijo Ian me dijo en la cuarentena que no quería que encontraran la cura del coronavirus porque nunca había tenido un tiempo así conmigo, yo tuve que cambiar mi relacionamiento con mi hijo y tuve que empezar a escucharlo. Entonces él me levanta a la mañana y me dice, papi, quiero hacer un campamento. Listo, hijo, hagamos un campamento. Y le dedico media hora en la mañana. A veces hacemos un campamento, a veces jugamos Mario Bros, a veces nos tiramos al piso. En estos días me puso a bailar una música de Babel Gapis que le gusta él mucho. Otro día me puso a coser, pero ¿saben qué? Yo me estoy relacionando con él desde lo que él tiene en su mente. Porque si todas las cosas mías son de él, mi tiempo es de él. Y hay tiempos para relacionarse con él, hay tiempos para obedecer, hay tiempos para servir, pero esa relación que es la base de todo no se puede perder, iglesia. Porque si se pierde, ¿sabe qué va a pasar? Nos va a pasar lo del hijo pródigo, nos va a tocar sufrir y llorar lágrimas de sangre y experimentar lo que dijo la pastora Luz Dari, que el dolor traducía pecado, experimentar el dolor de separarnos del Padre para poder entender que solo estando cerca de Él y esta expresión que Él dice, hijo, tú siempre estás conmigo, sea real. Y yo quiero invitarlos a ustedes a que en este conocimiento de Dios podamos cambiar, con un poquito de amor, podamos cambiar el concepto de lo que es un padre y también de lo que es ser un hijo. ¿Saben por qué? Yo les hago una pregunta. ¿Qué conocemos de un padre? Yo alcancé a conocer de mi papá que era proveedor y que era dador, pero también conocí que el padre era iracundo, también conocí que el padre era infiel, que era ausente, que era adúltero, que había una indiferencia, que mi mamá sufría, ¿sí? Y eso no es de un padre. Y yo creo que muchos de nosotros conocemos eso de un padre, de que nos tenemos que ganar la aprobación de nuestros padres haciendo cosas, ¿sí? Muchos de nosotros conocemos que hay que esforzarse mucho para que nuestros padres
Hagamos algo tan grande que escuchemos de la boca de nuestros padres, muy bien hecho, hijo. Y no que haciendo un dibujito sencillo nuestros padres nos digan, muy bien, hijo, muy lindo tu dibujo. Que tengamos que hacer tanto para poder ganarse la aprobación. ¿Todos me están escuchando? Me hacen así. Sí, Porque pastor. alguien no está escuchando. La persona que no está escuchando, escríbale a alguien en el chat que todos estamos escuchando, que debe ser algo del WhatsApp, del internet de él. Alguien que me le escriba al equipo, por favor. Entonces, ¿qué conocimos nosotros? Conocimos esa parte que no es. Y al no conocer lo que estamos viendo, que es un padre, esto va a crear una brecha en el relacionamiento con Dios. Segundo, va a crear una brecha en el relacionamiento con nuestros hijos. Tercero, va a crear una brecha en el relacionamiento con nuestros hermanos. Y ese tercer punto va a ser que la iglesia no pueda ser como la iglesia que el Señor tiene en su palabra. Al conocer nosotros esto, nos damos cuenta de algo. Nosotros necesitamos realmente, que es conocer la paternidad, qué es un padre y cuál es la paternidad en la palabra. Y lo primero que tenemos que saber para conocer qué es un padre es lo que dice la palabra Juan 1:18. ¿Saben por qué? Porque en Juan 1:18 nos empieza a dar pistas de qué es lo más real y más palpable que tenemos del Padre para empezar a conocerlo. Entonces vamos todos a Juan 1:18. ¿Estamos ahí? Juan 1:18, ¿estamos ahí o están buscando? Ok. Listo, léelo, mi amor. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién conoce al Padre de primera mano? ¿Quién nos lo da a conocer? El unigénito, nuestro amado Señor Jesucristo. El unigénito, dice la palabra. Entonces ya tenemos una ruta. La ruta es que para conocer lo que es un Padre, lo vamos a hacer a través de ¿quién? De nuestro amado Señor Jesús. Eso nos está diciendo eso. Ahora, Juan 14:6-9. Vamos hasta allá todos. Juan 14:6-9. ¿Saben por qué? Porque tenemos que ir escudriñando la palabra para poder conocer, vivir lo que es un padre, pero aparte de vivirlo, ser un padre conforme a la palabra. Entonces vamos a Juan 14:6-9. ¿Estamos allí? Juan 14:6-9. Ok, dice la palabra. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede tener un relacionamiento con el Padre si no es por Jesús. Principio fundamental para poder recibir esa paternidad. Sigamos leyendo. Si me conocieseis, también mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ahí está, iglesia. Tenemos que entrar a un profundo relacionamiento con Jesús para llegar al Padre. Ahora, vamos a ser un poquito más prácticos. ¿Qué es? Voy a ir a la sustancia. Podría hablar mucho del tema, pero voy a ir a la sustancia. ¿Por qué para conocer al Padre tiene que ser a través del Hijo? ¿Saben por qué? Porque el que pagó por nuestro pecado para llegar al Padre fue el Hijo. Número uno. Y número dos, cuando el hijo pródigo retorna a casa, es en una actitud de arrepentimiento. ¿Quién fue el que hizo que el hijo pródigo no llegara como un jornalero a comer y a trabajar como ellos? Que algo justificara a ese hijo y a ese pecado delante del Padre, ¿cierto?
¿Qué justificó al hijo pródigo delante del Padre? La gracia. Muy pronto les voy a enseñar de eso, que lo tenía preparado, pero el Señor creo que esto es primero antes de enseñar de la gracia. ¿Saben qué lo justificó? La gracia. ¿Y cuándo fue derramada la gracia? Alguien que prenda su micrófono y diga, ¿cuándo fue derramada la gracia? Cuando hubo arrepentimiento. Muy bien, pero ¿cuándo fue derramada la gracia para la humanidad? Cuando él reconoció que había pecado. No, salgámonos de la historia del hijo Cuando pródigo. Jesucristo murió en la cruz. Exactamente, Dani tiene la respuesta. La gracia fue derramada cuando Jesús murió en la cruz. Apaguen el micrófono, porfa. La gracia fue derramada cuando Jesús murió en la cruz. Entonces, número 1, para ir al Padre hay que transitar la cruz. Para ir al Padre hay que transitar la cruz. Para ir al Padre hay que transitar la cruz. Otro fundamento, iglesia. Y yo tengo aquí varios hermanos que están compartiendo el camino hacia la cruz y yo estoy haciendo esa compañía con ellos y saben que ir a la cruz es doloroso. Y Jesús lo relató, a él le dolió mucho. ¿Lo recuerdan? A él le dolió bastante. No sé si ustedes lo recuerdan claramente cuando hay una porción que llega y dice, dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Quiere decir que le estaba doliendo mucho, ¿cierto? El camino a la cruz es doloroso y los que están en este momento viviendo ese proceso es doloroso, pero los que han alcanzado la libertad saben que es lo mejor que pudo haber pasado en la vida. El camino al Padre es lo mejor que podemos tener. El camino al Padre es el momento que usted y yo buscamos en el alma, que muchos quieren llenar con las drogas, con el alcohol, con el sexo, con la pornografía, con ser aceptados, las mujeres viéndose extremadamente bonitas para que un hombre la acepte, con lo que compramos, otros que buscan la aprobación como la he buscado yo durante años, con los resultados o con los logros. Y con eso no podemos ganar la aprobación de Dios. Yo me identifico mucho en esa porción del hijo pródigo porque yo siempre me quería ganar la aprobación de mis hermanos de sangre y de mi madre y de mis amigos con mis logros. Entonces yo siempre vivía en función de mis logros. ¿Saben por qué? Porque no conocía el camino a la cruz que me lleva al Padre. Y que ahí en ese momento les digo, sentirse hijos es que usted se levante una mañana y usted sí se levanta a orar porque la palabra dice que hay que orar, ¿cierto? Que hay que orar. Pero usted llega y dice, papá, hoy estoy tan cansado, ¿puedes estar aquí conmigo? ¿Puedes reposar conmigo? Y usted comparte con papá diciéndole, ve papá, ayer tuve un momento tan difícil con mi esposa, un momento difícil a la empresa. Usted tiene un relacionamiento y no se va, papá, yo te pido que la esposa, que el maestro, que la no sé qué, que el trabajo, que el dinero. No, es un relacionamiento, ¿sí? Entonces, yo les voy a decir algo. Para poder relacionarnos con el Señor, tenemos que tener claro el camino. Y la palabra lo acabamos de leer, el camino es Jesucristo. ¿Sí? Yo soy la verdad, dice el Señor. También dice que es el camino. Y nadie puede ir al Padre sino por Él. Y yo les voy a decir una cosa. No hay cruz sin pecado. No hay cruz sin pecado. Si usted es tan bueno y usted no tiene pecado y usted no tiene que arrepentirse, usted no necesita la cruz. Y no necesita transitar el camino del arrepentimiento que lo iniciamos confesando el pecado a nuestros pastores, a nuestros líderes, pidiéndole al Espíritu una obra, porque mire, la obra de redención es un milagro. Nuestra parte es la parte que hizo el Hijo Pródigo, caminar hacia el Padre. Si usted desvirtúa la palabra diciendo, pero es que yo no tengo pecado, el malo es mi esposo. Es que yo no tengo pecado, la mala es mi esposa. Entonces usted no necesita la cruz, entonces está en la vivienda, en el lugar equivocado. Porque aquí estamos, unos hijos que hemos fallado y que estamos alcanzando la gracia del Padre. Y estamos recibiendo como el hijo pródigo que falló la gracia del Padre, pero solo a través del arrepentimiento.
para recibir ese milagro. Y dice la palabra, iglesia, que solo a través del Padre, a través del Hijo llegamos al Padre. Y yo les voy a decir a ustedes, la única manera es que el impostor que hay en usted y en mí lo conozca la gente. Porque miren, yo quiero que usted sea honesto con usted mismo. Cuando yo he tenido mis tentaciones, no solamente se las he confesado a mi esposa y a mi pastora, muchas veces allá en el púlpito, en el templo, les confesé cuando fui tentado en lo sexual, les confesé cuando fui tentado, cuando mentí. ¿Saben por qué? Porque cuando yo confieso, el enemigo queda exhibido públicamente y no tiene cabida. Y la obra del Espíritu empieza a obrar, empieza a hacerse en nuestro corazón. Pero no estamos hablando hoy ni de arrepentimiento ni de la cruz, estamos hablando del Padre. Entonces vamos otra vez a enrutarnos en la palabra. Recuerden que si usted tiene una pregunta, en el chat se colocó mi número y el número de los ancianos y del equipo ministerial de la pastora Liliana. Usted puede preguntarles, mira, y esta porción que el pastor relató, ¿qué es? Y te lo vamos a explicar de la mejor manera y con toda la atención que te mereces. Entonces, ¿qué es el Padre? ¿Cómo resume la Biblia el Padre? Primera de Juan 4:8. Vamos a leerlo vamos a leerlo desde el 7. Primera de Juan 4:7. ¿Estamos todos ahí? Vamos a esperar que estén todos ahí. ¿Ya estamos todos allí? Bueno, amor, primera de Juan 4:7. Dice la palabra, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Estamos entendiendo que Él es ¿qué? Es amor. ¿Y saben cuál es a mi manera de verlo? Esto es algo que yo pienso. A mi manera de verlo, ¿saben cuál es la obra donde Dios nos expresa su amor? Ustedes saben que el Padre pudo haber hecho la redención de la manera que Él quisiera, ¿cierto? Porque Él es el Padre. Él pudo haberse inventado algo para para ganar esa obra de justificación, que también la hemos visto, para poder ser justos delante del Padre. Pero ¿saben cómo lo hizo? Lo hizo de la manera más difícil y dolorosa para que no quede duda del nivel de amor del Padre. ¿Saben cómo lo hizo? Lo hizo como un padre entregando a su hijo a muerte por un puñado de sinvergüenzas, que somos nosotros, primero yo. ¿Lo pueden ver? Lo hizo como un padre entregando a su hijo, porque así lo relata la Escritura. Porque Jesús siempre lo decía en los evangelios, el Padre me envió, y el Padre me envió, y el Padre. O sea, que el Padre hizo la redención como un padre entregando a su hijo a muerte por un puñado de sinvergüenzas. O sea, que quiere decir que ese padre tiene un amor, es un padre, como lo relata Philip Jansen en el libro Gracia Divina versus Condena Humana, dice, es un padre enfermo de amor por sus hijos. Se despojó de toda su autoridad, de toda su santidad, por rescatar a sus hijos. Cuando entendemos que Él hizo la redención como un padre entregando a su hijo, póngase en lugar así. Los que tienen hijos, piénsenlo. Hay una ciudad donde todos están llevados en pecados de lujuria, lascivia, mentira, engaño, muerte. Mejor dicho, como la sociedad actual. Y alguien le dice, oiga, si usted me entrega, si usted sacrifica a su hijo pequeño, todos ellos se pueden salvar. ¿Usted lo haría? ¿Saben qué haríamos? Haríamos lo que hizo el hijo mayor. Empiezan los argumentos. No. Mi hijo es bueno y ellos son malos. No. Mi hijo, yo oro, yo no tengo por qué hacer eso. Yo soy justo. ¿Y quién más justo que Dios si Él lo hizo? ¿Saben por qué? Porque Él quería que quedara claro el nivel de amor que te tiene a ti y a mí.
Y eso no puede quedar en duda, porque eso es una muestra de amor infinito, iglesia. Ahora voy a hacer un recorrido, no lo voy a hacer como lo tengo acá porque me demoraría mucho. Ustedes pueden anotar, de pronto sí voy a ir a algunas porciones, pero otras las anotan y simplemente pasamos. Vamos a ver qué es el Padre durante todo el recorrido de la palabra. Esta sí la vamos a leer, vamos todos a 2 de Corintios 1:3. Segunda de Corintios, perdón, me equivoqué, 2 de Corintios 1:3. Léela, mi amor. Dice la palabra. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Para mí, esta primer parte de lo que es un padre, para mí es un pilar, porque la consolación emana del amor. Se los voy a relatar. Cuando el hijo pródigo se gastó todo y llegó a casa, ¿el que merecía? En la justicia humana merecía una pela y que aguantara hambre para que se afinara, ¿cierto? Pero ¿qué recibió? ¿Qué fue lo primero que recibió el hijo pródigo? Alguien que me lo diga. Prenda su micrófono y diga qué fue lo primero que recibió. Un abrazo. Amor. ¿Y eso es sinónimo de qué? Amor. De consolación. ¿Por qué? Porque el Padre nos conoce. Y el Padre sabía, ay, mi hijo debe venir con una vergüenza, mi hijo debe venir con miles de argumentos a explicarme. ¿Y sabe qué? Venga, papi, tranquilo, mi bebé, tranquilo. No diga nada, tranquilo. Becerro gordo, ropas nuevas, a niño nuevo, para él. ¿Cómo se siente usted cuando usted es un sinvergüenza, pero usted se desenmascara y recibe ese nivel de consolación? Se siente amado. Y no porque obedezca ni porque sirva, sino porque tiene alguien que lo ame. Cuando usted tenga claro eso, cuando el Padre lo reprenda, usted va a saber que el primero lo ama y que eso le va a hacer bien. ¿Ven la diferencia? Pero el impostor que hay en mí se va a querer parar en la aprobación de la obediencia y el servicio sin entender este pedacito que les acabo de relatar. Iglesia, el consuelo. Consuelen a sus hijos. Un día que se porte bien mal a sus hijos, porque esto es una parte. Cuando le pidieron la herencia al padre, el padre se la entregó. Ay, a mi hijo coma tierra y dése cuenta de lo que es el mundo. Pero cuando llegó, lo consoló. Un día que tu hijo o tu hija haga algo bien terrible, una vez, para que él cuando lo corrijas, entienda que primero de amor, una vez dile, tranquilo, papi. Yo sé que te equivocaste, pero yo estoy aquí para ayudarte. Eso le va a cambiar algo aquí. Y a mí nunca se me olvida una historia de Jaime Arango, y lo cuento porque sé que él no le va a molestar, él es un hombre del Señor. Cuando me cuenta que una vez él perdió el año y era muy indisciplinado, y que cuando llegó a su casa, él esperaba la pela y que lo regañaran, y su mamá lo que hizo fue decirle que fueran al centro, le compró ropa, le compró lo que él quería y le dijo que en qué colegio quería estar, o sea, lo consoló, lo restauró. Él me dice a mí, eso me trastornó y yo nunca volví a perder un año y eso me dio una sensación de que yo no podía seguir así. ¿Saben por qué? Porque se sintió consolado. Pero cuando su hijo solo se siente justiciado, ajusticiado y no conoce esta primer parte, que es lo que debe ser un padre y una madre, no va a entender el día que usted lo reprenda, porque no va a tener ese registro de esa consolación donde emana el amor. Cuando un niño nace con una discapacidad, que no tenga sus miembros, que no tenga sus piernas, ¿sí? ¿Sabe quién es el único que lo puede recibir en amor? Su papá y su mamá. Hace poco leí una historia en las noticias que había una youtuber o un youtuber famoso, una pareja,
que dentro de su dinámica de videos que hacía todos los días, adoptaron un niño. Entonces todos sus seguidores, en función de, ay, adoptaron el niño, y cuando se dieron cuenta que el niño era autista a los meses, un día el niño no volvió a aparecer. Entonces los seguidores empezaron a preguntarle, y el niño, y dijeron, no, lo devolvimos porque era autista. ¡Ja! Eso salió por todas las cadenas de televisión y de noticiero. Los cogieron y los estigmatizaron y los arrinconaron contra la pared. ¿Sabe por qué? Porque adoptaron ese niño no con el amor de un padre, lo adoptaron para volverse famosos y para que su show tuviera una dinámica. Y cuando se enfrentaron a la discapacidad del niño, no hubo ese amor y esa consolación que cubriera eso para que el amor se manifestara y emanara, como dice también otro libro que dice, el perdón es el olor que la flor destiló, el perdón es el dolor que la flor destiló al talón que la pisó. Así es. Cuando usted pisa la rosa, ella emana un olor y la está destruyendo y emana un olor maravilloso. Así es. Así es. Aunque su hijo le cause dolor, usted le destila amor. Y eso es lo que tenemos que entender principalmente de lo que es un padre. Segundo, el padre es compasivo. Dice en Juan 11:33, no lo busquen, dicen que Jesús lloró y que Jesús se conmovió por Lázaro. Hola. ¿Y saben qué? Chao. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Cuando Jesús llora y se conmueve es porque es un padre compasivo. Pero ¿saben qué recibimos nosotros de nuestros papás? No, los hombres no lloran. ¿Los hombres no lloran? Pues yo desde que camino con el Señor hace más de 13 años me he vuelto un chillón. Yo chillo por todo. ¿Saben por qué? Porque el Padre es compasivo y esa compasión del Padre tiene que estar en nosotros. Nos tiene que doler el niño que sufre, nos tiene que doler el animalito que está en peligro, que lo están maltratando, nos tienen que doler los árboles que están talando, nos tienen que doler profundamente los hermanos que se están perdiendo sin el Señor. El Padre es tardo para la ira y grande en misericordia, dice en Números 14:18. El Padre es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ¿saben qué nos dicen a nosotros? Tienen que ser fuerte para que no se la dejen montar. Tiene que ser fuerte, no se la deje montar. Tiene que ser duro, ¿sí? ¿Y saben qué? Muchos tienen miedo de llorar porque no quieren mostrar su vulnerabilidad. Y eso no es. Porque el llorar es la puerta a la consolación. Solo cuando el hijo pródigo volvió llorando a brazos de papá fue consolado. Mientras estaba allá en el mundo, así pensara pues que el papá era lo mejor. Si no venía a mostrar su vulnerabilidad, no iba a ser consolado. Y eso es lo que nos pasa mucho. No queremos que vean nuestra vulnerabilidad y no queremos ser consolados. Y sí duele. Estas últimas semanas he estado en unas sanidades con varias hermanas y hermanos y he visto cómo algunas de mis hermanas les ha dolido tener que volver al lugar de dolor. Pero cuando el Señor los consoló en esa sanidad, su vida ha cambiado. Y en algún momento escucharemos testimonios de eso. El Padre es manso y humilde. ¿Recuerdan la prédica de la mansedumbre hace como un mes? Eso está en Mateo 11:29. El Padre es manso y humilde. ¿Y saben cómo son los padres? Altivos y arrogantes. No quieren que se vean débiles, pero el Padre dice, aprended de mí que soy un manso y humilde. Eso lo dice Jesús, pero ya leímos el versículo que lo que vemos hacer a Jesús, vemos al Padre. El Padre es paciente. ¿Ustedes creen que no fue paciente el padre del hijo pródigo en saber que le iba a dar la herencia, de a que la gastara, de a que se arrepintiera? Y cuando volvió tenía la paciencia para esperarlo con el mismo amor. El padre es paciente, pero ¿saben qué causan los padres hoy en día? Heridas y dolor. Los padres separan los hogares. ¿Y saben qué causa la separación? Pero no sé cuál sea el motivo, porque sé que es el enemigo, pero muchas veces se separan por infidelidad, se separan por temas económicos, se separan porque hay que buscar un mejor futuro, cuando el mejor futuro de los hijos es que papá y mamá estén juntos. El padre
Los padres de hoy causamos heridas que dejan rencor. El Padre es paciente y espera pacientemente. En Lucas 11:11 dice que el Padre es dador. ¿Y saben cómo son los padres? No hay. Pero sí hay para meterle al carro cosas que no necesita. Pero sí hay para comprar lo que le gusta para el teléfono y la bicicleta. Pero muchas veces nosotros como padres, nuestras esposas, nuestros hijos nos dicen, no hay. Pero sí hay la fe para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos padres que todavía no hemos llegado a la profundidad del corazón de Dios para saber qué es el amor. Y esto tiene que ser trasladado a la iglesia. ¿Saben por qué? Yo una vez me ponía a pensar, nosotros somos tan berracos, nosotros nos metemos a deudas para comprar casas, para comprar una moto, para comprar bicicletas, para comprar cosas que queremos. Pero ¿será que nosotros nos esforzaremos así para comprarle una bicicleta al hermano que la necesita para ir a trabajar, una moto al hermano que con eso va a alimentar a su familia? ¿Será que sí tenemos esa fe? No, somos profundamente egocéntricos. Pero cuando entendamos lo que es ser padre, no solo va a cambiar nuestra relación con Dios, ni nuestra relación con nuestra esposa e hijos, sino la relación con nuestros hermanos. Tiene que cambiar. Dice la palabra en Santiago 1:17 que el Padre no cambia. El Padre desde el momento que le entregó al Hijo la herencia hasta el momento que volvió no cambió. Su amor, al contrario, la palabra dice, al que más se le perdona, más ¿qué? Más ama. Al contrario, su amor. Ay, mi hijo está muerto. Él lo dice. Miren lo que dice en Lucas 15:32. Dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era ¿qué? Muerto y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Ese pedacito está explicando la redención. Cuando estamos muertos con el pecado, en el Padre hemos revivido, hemos sido hallados. Y aquí el Padre estaba diciendo, se fue y estaba muerto. ¿Quién sufría? El Hijo, el Padre estaba sufriendo por el Hijo muerto. ¿Por qué? Porque el otro estaba también, no decía nada, estaba contento. Entonces el Padre estaba en función de este. Pero miren, el Padre no cambia. Con el mismo dolor que lo despidió y el amor que tenía al despedirlo, con ese mismo amor lo recibió. Y en Lucas 22:42 dice que el Padre es sabio y confiable. Pero ¿saben qué? ¿Uno puede confiar en los padres? ¿Los hijos pueden confiar en los padres? No, los hijos le tienen miedo a los padres. Yo he trabajado con niños que les tiembla la voz cuando llega papá. Yo me leí un libro que se llama Cartas al Padre, de Kafka. Ese libro me quebrantó profundamente, iglesia, porque nos relacionamos con nuestros hijos dentro de lo que nosotros somos. Hay una parte de ese libro que está escribiendo Kafka, porque eso no fue un libro que él escribió, él es un hombre famosísimo a nivel mundial en sus escritos, porque es un escritor más grande que Gabriel García Márquez. Pero ese libro de Cartas al Padre, que es muy pequeñito, se lo recomiendo a todos los papás. Ese libro es un amigo de él cuando Kafka murió muy joven, 40 y pico de años, lo sacó del diario y lo publicaron. Y hay una parte donde dice, es que papá, cuando tú te ponías tu traje de baño y con tus pectorales y tu apariencia gigante, me hacías sentir a mí tan minúsculo que yo prefería que tú salieras adelante y yo atrás. Porque el padre lo cogía de la mano como quien dice, hijo, lúzcame pues, y no voy a lucir a mi hijo. ¿Ven la diferencia? Y él relataba en ese libro es muy profundo, yo lloré mucho. Él relataba el dolor. Cuando le decía, no te interesaste en mí, te interesabas en traer plata porque creías que la plata era lo que me iba a solucionar. Y ese relato es el relato de lo que es un padre que pueda vincularse a lo que el hijo quiere. El hijo no quiere que papá sea la estrella, el hijo quiere ser la estrella del corazón del padre. Y esto tiene que pasar en dos instancias, la relación tuya con el padre, pero bajar a la relación tuya con tu hijo y con tu familia. Y yo les digo, iglesia, yo creo que necesitamos, esta prédica la estoy dando por lo que yo siento, por lo que ayer que la enseñé en Pereira, yo decía, papá, esta prédica es para mí. A veces tengo que hacer tanto en la iglesia, a veces tengo que dar tantas consejerías, tantos consejos,
A veces me tengo que estudiar tanto la palabra que me pierdo y ayer terminé de predicar y me quebranté aquí solo y decía, Señor, yo quiero ser un hijo, yo quiero ser un hijo y yo quiero volver aunque te sirva, aunque sea un pastor. Primero tengo que tener claro que soy un hijo para que cuando me equivoque pueda ir a la consolación de tus brazos. Y por eso sentí claramente que la prédica de hoy debía ser cambiada. Sé que puede ser una porción de la palabra que muchos han escuchado largamente, el hijo pródigo, pero yo siento que aunque la hayamos escuchado, el Señor necesita que hoy esto sea una verdad en nuestros corazones, porque va a ser una herramienta y un fundamento para el tiempo que viene. Como les dije al grupo con que yo me reúno en las mesas, el tiempo que viene el enemigo va a destruir las familias, porque las familias van a ser donde se enciendan los altares al Señor. Y esta palabra es un fundamento, iglesia. Y yo quiero que terminemos haciendo una oración. Yo quiero que terminemos creyendo que esto va a ser una vida en nosotros, que esto va a ser vida en nosotros. El último verso que vamos a leer es Salmo 68:5. Vamos ahí antes de entrar a la oración, porque ya estoy terminando. Yo sé que cuando recibimos tanta información nos agotamos, ya estoy terminando. Y vamos un momentico a Salmo 68:5. Esto es para los que sus padres los abandonaron, para los que tuvieron padres ausentes, para que entiendan que esto también es para los que nos abandonaron, para los que no conocieron sus padres, para los que fallecieron, para los que se portaron mal. Léelo, mi amor. Salmo 68:5 y 6. Dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Los que fuimos abandonados, nos está diciendo esta promesa del Salmo, que Él nos da la potestad de habitar en su familia y Él como Padre. Y eso es lo que vamos a orar en esta mañana para que usted pueda recibir esa paternidad. Voy a pedir el favor a Javi. Javi, ¿podemos colocar la canción antes de la oración o puede que se caiga? No, como no estamos en YouTube, entonces no hay problema, luego lo editamos. Colócalo, por favor, antes de oración. Vamos a escuchar una canción que siento que nos va a ayudar a que el Espíritu ministre en nuestro corazón en lo de la paternidad con Dios y con nuestros hijos. Porque, ¿saben? Muchas veces nos damos cuenta que nuestros hijos quieren ser como nosotros. ¿Y qué es lo que le vamos a enseñar? ¿Le vamos a enseñar las heridas? ¿Le vamos a enseñar el dolor a nuestros sobrinos? ¿A los niños que están alrededor de nosotros? ¿A los que Dios ha puesto para cuidarnos? Entonces, vamos a escuchar y vamos a ministrar esta canción al Señor antes de poder entrar al tiempo de oración, porque yo puedo enseñar esto, pero el que hace la obra es el Espíritu. En cada casa, en cada corazón, en cada mente, el que hace la obra es el Espíritu. Entonces ya Javi nos puso pantalla para que todos tengan la canción, los que no se la sepan pueden leerla y vamos a tener un momento íntimo. Aquí nos vamos a enfocar cada corazón con el Señor, amén. Listo, Javi. Javi, el audio no se escucha. Podemos ver la canción, pero el audio no se escucha. Perdón, los interrumpo,
Pueden, si quieren, con el celular poner el audio y la ponen a rodar en el video. Al mismo tiempo la ponen en el video y en el celular ponen el audio para poder que se escuche. Así he hecho yo cuando doy clase. ¿Me está escuchando? No, no se escucha. Bueno, entonces entremos a Javi, si no se puede, no hay problema. Mira a ver si, como nos recomienda la hermana, se puede, si no, no hay problema. Oramos. Lo importante es lo que el Señor vaya a hacer en cada corazón y para relacionarnos con Él simplemente necesitamos estar dispuestos a, como el hijo pródigo, volver a casa y abrazar al Padre con esa sensación de que nosotros necesitamos ser consolados. Entonces, yo le pido a cada uno en su casa que primero que todo cierre su micrófono para que pueda estar en un tiempo con el Señor y podamos entrar en una oración muy profunda para que podamos buscar lo que el Padre quiere consolar en cada vida, porque el consuelo que Dios tiene para ti no es el mismo para mí, pero Dios sí sabe cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad. Amén. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor. Padre, yo quiero agradecerte por esta palabra, Señor, que me has dado, primeramente para yo poder descansar en ti, Señor, porque con tantas llamadas, tantos WhatsApps, tantas consejerías, a veces nos vamos perdiendo y nos quedamos como el hijo mayor, que creemos que para ganarnos tu amor tenemos que ser aprobados a través del hacer. Y hoy yo te entrego mi carga. Yo le pido el favor a usted que eleve su propia oración, porque el hombre carnal religioso va a querer esperar que yo dé algo para usted, pero el hombre espiritual va a buscar algo en su relación con Dios para usted. Así que cada uno va a elevar una oración. Cada uno va a pedirle a Dios lo que le ministró de esta palabra para su vida. Padre, yo te pido que mis hermanos puedan entrar al lugar santo, Señor, a ese lugar santísimo donde solo estás tú y ellos. Yo te pido que ellos puedan aún imaginarse que van corriendo hacia un trono donde estás sentado tú, Señor. Donde ellos puedan ir y correr y saltar encima de papá, diciéndole todo el dolor que están sintiendo para que tú consueles sus vidas, Señor. Padre, trae consolación a la vida y el corazón de mis hermanos. Trae consolación a cada dolor, a cada momento que en nuestra vida se ha querido levantar, Señor. Levanta, Señor, en nosotros una sensación de hijos que avale y traiga una realidad de la paternidad, donde nada ni nadie pueda venir a entorpecer ese consuelo que solo tú puedes dar, ese consuelo que nadie puede evitar, Señor, ese consuelo que quebranta el argumento, que quebranta el pecado, que quebranta la herida, ese consuelo que sana, que restaura, Señor. Yo te pido, Señor, que sanes en este mismo instante los corazones heridos en tus manos, que cada uno de mis hermanos y yo podamos recibir la consolación que trae libertad, que nos lleva a la restauración, que nos lleva a la cruz, Señor. Trae a cada vida, Señor. Ahora mismo, Señor, tírate en los brazos de papá y dile, papá, me duele. Me duele porque te he lastimado, me duele porque mentí, me alejé de ti, me duele porque forniqué, me duele porque vi pornografía, me duele porque herí a mi hermano, me duele porque murmuré, me duele porque me creo bueno, me duele porque soy arrogante, me duele porque soy, Señor, uno que no se conmueve con el dolor de otro. Me duele, Señor, porque no te busco, porque no me interesa conocerte, porque solo me interesan los resultados. Pídale al Señor. Pídaselo. Pídale que quiere conocerlo.
Haga una oración. Mucho que aprender, cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno, lleno de amor, que Él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que Él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Quizás Él mire a mí diciendo, papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Exprésele al Señor con sus palabras lo que está pasando por su corazón. Quiero ser como tú, tú quieres ser como yo. Quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que Él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, hoy te damos gracias porque para ser como tú tenemos que conocernos y nos has enseñado a través de la palabra, Señor. Cuando estamos como el hijo pródigo, Señor, en rebeldía activa, que se ve, que todo el mundo la ve, es mucho más fácil llegar a ti cuando hablamos de lo que somos y pedimos ayuda. Y es muy peligroso, Señor, cuando el impostor que hay en nosotros quiere ocultar y dar una apariencia de piedad, cuando nuestro corazón quiere otras cosas y no quiere un relacionamiento, sino que quiere tus galardones, quiere tu favor, quiere, Señor, lo que tú traes, Señor, tu bondad. Yo te pido, Señor, que podamos salir del estado que estemos, Señor, y podamos relacionarnos contigo como un hijo se relaciona como un padre, como se relacionó el Señor Jesús contigo, que aún no le dio miedo, porque tenía una confianza tan plena en ti, Padre, que cuando le dijiste que se crucificara, dijo, Señor, hágase tu voluntad.
porque en el fondo del corazón Jesús sabía que aunque su parte humana no comprendiera el nivel del dolor que el Padre estaba permitiendo, su parte espiritual sabía que eso era una victoria y que entre más grande el dolor, más grande la victoria, Señor, porque al que más se le perdona, Señor, más ama. Y yo te pido en esta mañana, Señor, que mis hermanos y yo podamos recibir esa paternidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén